Buenas chicos, chicas, es un placer estar esta tarde con Frisbee Records y bueno, me presento para quien no me conozca, mi nombre es Cristian Zamora, soy DJ, tengo 26 años, soy de Cuenca, de un pueblo que se llama Casasimarro, pero actualmente vivo por trabajo en Madrid. Para que me conozcáis un poquito, llevo en la música 5 años y 2 como DJ profesional. También soy productor, hay 2 temas míos que podéis escuchar en YouTube, poniendo Cristian Zamora obviamente. Y nada, vamos a hacer una entrevista super guay, como os digo, con Frisbee Records y bueno, ¡vamos! Pues a la pregunta de define tu carrera en una palabra, complicado, porque yo dudaría entre 2, que serían humildad y trabajo, que son las 2 palabras que para mí definen mi personalidad, mi carrera y mi forma de ser. Y yo creo que me quedaría con trabajo porque a mí, vamos a decirlo así, nadie me ha regalado nada. Como te digo, yo soy de Casasimarro, de un pueblecito de Cuenca. Fui con 18 años a Madrid, no tenía ni idea de las discotecas, no conocía ni una sala de Madrid, imagínate, ni una, ni siquiera las míticas. Yo, cuando las primeras veces que salí en Madrid me decían colegas de la uni, mis compañeros de piso, vamos a tal discoteca tal, y yo, bueno, si es que no conozco ninguna, a mí dónde me llevéis. y bueno, imagínate, partir de la base totalmente de cero, a llegar a conocer a prácticamente todos los promotores de Madrid, y no solo de Madrid, alrededor de España, estar pinchando semanalmente jueves, viernes, sábado en las principales salas a día de hoy. Creo que es mucho trabajo, nadie me ha regalado nada, muchas veces me han dicho que no, es algo que hay que saber aceptar en este mundo y es algo que no debe preocuparos, porque en este trabajo te van a decir que no siempre al principio, tú tienes que confiar en ti mismo, en tu trabajo, en tu pasión y poco a poco ir consiguiendo esos contactos, ir dando ese toque de profesionalidad. Yo me he autoformado, he ido pinchando, estuve en mi casa un añito, imagínate un añito mirando la pared hasta que yo me vi preparado para poder pinchar en una discoteca. Y por todas estas cosas y por mi forma de ser, que yo siempre quiero más, a día de hoy sigo trabajando diariamente muchísimo, hablando con gente en el estudio, produciendo y haciendo masa, planeándome todo el tour y demás. Pues por eso mismo me quedaría con trabajo, porque nadie me ha regalado nada y a día de hoy creo que es la clave del éxito, mucho trabajo. ¿Cuál es mi levantapistas preferido? Complicado. Voy a enfocar la pregunta a levantapistas a la hora de levantar de verdad una pista, me refiero, porque lo fácil sería ir a un DJ, a un artista top mundial, donde tú dices, con miles de personas, cualquier cosa que hagas ahí se va a romper la pista. Su mérito tiene haber llegado ahí, obviamente mucho trabajo detrás. Pero me voy a quedar por mis inicios, por donde yo he tomado ejemplo, y me voy a quedar con 3 artistas, ¿vale? Son Dinano, Albert Neve y Ballesteros, ¿vale? Dinano por su carisma, por su forma de... Si la gente cuando él empieza normalmente actúa en sitios ya muy multitudinarios, pero si yo lo he visto en sitios más pequeñitos, y la forma de levantar a la gente con el micro, la forma de sonreír, la forma de transmitir, me quedaría con esa parte de él. La forma de Albert Neve, parecido en este sentido a Dinano, ¿por qué? Es un tío que siempre está sonriendo, es un tío que tú debes disfrutar. Entonces, yo creo que es importantísimo ver a tu DJ, al que estás viendo, disfrutar, saltar, sonreír. Y por último, que fue una de las personas que a mí me dio consejos cuando yo empecé en esto, que a día de hoy es el DJ referente en cuanto a música urbana se refiere de nuestro país, DJ Ballesteros. Él siempre me dijo como consejo, usa el micro, hazte buen speaker, porque hay pocos. DJs hay muchos, mucha gente sabe mezclar fenomenal, pero speaker que sepan usar bien el micro, que tengan ese toque, pocos. Y yo a Ballesteros le vi cuando tenía otro nombre artístico, cuando yo empecé me fijaba mucho en él, porque estuvimos trabajando en un grupo juntos, yo era relaciones públicas por entonces, él era el DJ de ese grupo, y yo le veía, pues imagínate, 2-3 noches por semana pinchar. La forma de levantar al público, esas frases, ese tono de voz, me quedaría con esos. De los 3 te destacaría que para mi levantapista favorito me quedaría con Ballesteros, porque el tío es un crack. Un abrazo, bro. Cuenta la experiencia en tu primer set. Pues fue mala, la verdad. Porque mira, te voy a contar, esto fue en 2015, ¿vale? Mi primer set
en una discoteca, fue en abril de 2015, en la discoteca Cats en Madrid, en la sesión Mythic, ¿vale? A los que les debo todo a día de hoy. Pues yo llevaba un año en mi casa hablando, venga tal, y yo ya por fin me vi preparado para dar el salto. Yo tenía hablado que en algún momento cuando sí íbamos a tener una fecha. Yo en mi casa todo perfecto, me preparé mis carpetas, música antigua, música nueva, quería ir un poco para tener repertorio. Y nada más empezar me preparé un intro super guay y el intro de puta madre. Y ya cuando está al final del intro yo ya estoy usando el otro plato para mezclar. No te sé decir por qué. Estaba nerviosillo, obviamente. Y la primera vez cuando eso, y me rayé la cabeza, le di al otro plato que estaba sonando y paré la música. Y de repente no sabía qué hacer. Pum, le di a los dos a la vez, empezó a sonar las dos canciones a la vez. Bueno, un desastre. Luego lo solucioné y la verdad es que acabó bastante bien. Luego ya perfecto, se me fueron quitando los nervios. Pero imagínate, la primera vez, la primera canción y la lías. Pero bueno, son experiencias que a día de hoy las puedo contar con una sonrisa. Mira, alguna situación surrealista, no tengo así demasiadas historias surrealistas, siempre hay, bueno, cosillas, pero creo que voy a quedarme con un concierto de los 40 principales en Murcia, que fui con mi hermano, con el que tenemos un show, con Jos Acosta. Y bueno, es un evento, 30.000 personas, iban artistas como Aitana, iba Karol G, iba David Zotero, José A.M. Bueno, para que te hagas una idea, artistazos de primer nivel. Y cuando bajamos del autobús, íbamos todos artistas juntos, bajamos ya, pues claro, mucha gente obviamente no sabían quién era. Y me empezaron a pedir fotos como, madre mía, qué tal. Sí, puede firmar, un señor, puede firmarle aquí a mi hijo, no sé qué. Y yo ya diciendo, bueno, yo le firmo, pero yo no soy nadie, ¿sabes? Ellos iban a ver, pues obviamente, como te digo, Aitana, Ana Guerra, Ana Mena, toda esta gente. y bueno, seré un poco surrealista porque me sentí como, joder, la fama, ¿no? ¿Cómo se siente? Me quedaría con eso. Sí, como sabéis, también produzco. Y bueno, yo para producir me han enseñado. He de decir que yo todavía soy un poco principiante en el mundo de la producción y la persona con la que siempre estoy aprendiendo y que me está enseñando y me está ayudando es Jos Acosta. Te mando un beso, hermano. Y nada, usamos Logic y los plugins y programas donde nosotros descargamos bases y utilizamos son Slide y Massive. A día de hoy no sé producir con otra cosa, ya te digo, tampoco es que yo sea experto en Logic. Estoy aprendiendo, estoy formándome, Jos me está ayudando. Y poquito a poquito pues van saliendo cosas chulas. Como ya sabéis, hay dos temas ya, los puedes escuchar en cualquier plataforma digital. Y tengo otros dos preparados que bueno, espero cuando salgan os gusten mucho. Sí, la verdad es que he tenido la suerte de poder encontrarme con varios artistas famosos y la verdad es que la experiencia te diría que muy muy buena porque claro, tú le estás acostumbrado a verles en la tele, verles en vídeos, sus canciones que suenen en todas las pistas y demás. Y luego cuando estás con ellos, la verdad es que suelen ser bastante más simpáticos de lo que parece. No todos, obviamente, siempre hay alguno más subido y tal. La verdad es que luego te das cuenta que son personas súper humanas, súper cercanas, como cualquiera. Y mira, te voy a destacar a tres súper simpáticos de los que he estado, ¿vale? A mí me han parecido súper simpáticos Michael de la Calle, me ha parecido súper simpático Beret y me ha parecido muy simpática Karol G. De los tres te destacaría a Beret porque cuando estuve con él he estado un par de veces. La verdad es que es un tío súper simpático, súper humilde, súper agradecido, lo que te haga falta. Y esas cosas se agradecen porque por ejemplo, él es una persona que está sonando en toda España y Sudamérica, está reventando listas, está reventando conciertos y luego te trata como uno más, le pides un consejo, puedes hablar de cualquier cosa. La verdad es que la experiencia es muy buena, recomendable por supuesto. La pregunta de quién me enseñó a pinchar, pues nadie. Fíjate, es algo curioso porque mucha gente pues ha tenido alguien que le ha enseñado, un hermano, un primo, un amigo, un DJ que conoce toda la vida y demás. A mí no me enseñó nadie. Yo me autoformé viendo tutoriales en YouTube y tal, lo típico. Algún DJ dice alguna pregunta que conocía y tal, pero fue practicando en mi casa y descubriendo yo para qué era cada cosita, ¿no? De los CDJ y fue autoformación. Pues mira, mi primer equipo para pinchar fueron unos CDJ Pioneer 800 MK2.
Para que te hagas una idea, no valía ni para pendrive. Me los compré en 2014, que fue 2014-2015 cuando ya aprendí a pinchar, autoformándome. Y una mesa, una DJM 900 Behringer, que es como una copia Pioneer. Y me compré dos altavoces autoamplificados, también Behringer, no tenía mucho presupuesto, me gasté unos 1000 euros, más o menos aproximadamente. Y bueno, pues empecé grabando CDs en MP3 y pinchando, y por entonces ya obviamente existía un montón de tecnología más avanzada. Pero yo no tenía ni idea de que existían CDJs para pendrive ni nada, ya lo descubrí luego y bueno, luego me cambié y actualmente tengo unos CDJ 2000. Que suba más fotos, me dice aquí un seguidor. Eh, bueno, intento no ponerme, vamos a decir así, demasiado pesado, porque a veces yo sé que los fines de semana me pongo ya muy pesado con subiendo yo historias, gente que me nombra y demás. Y de subir más fotos a Instagram creo que tampoco es bueno estar saturando demasiado y demás. Además, incluso te voy a decir, por mi experiencia y he hablado con compañeros y demás, no es bueno estar subiendo todo el rato fotos relacionadas a pinchar. Yo también intento subir una foto, pues yo que sé, subí en verano pues una en la piscina, la típica de postureo, ¿no? O he subido con personales, no, pues, no suelo subir mucho en plan con mi familia y demás, pero he subido alguna con mi familia y demás. Pero bueno, yo creo que no, tampoco subo pocas fotos. Mis principales objetivos en mi carrera musical, te diría, a día de hoy he cumplido ya varios objetivos, las cosas como son, nos quedan muchísimos. Te diría que poder actuar en todos los festivales importantes de este país, como pueden ser Medusa, Arena, Dream Beat, Summer Story y demás. Obviamente, alguna internacional, ojalá, eso queda muy lejos todavía. Y también sueño, o sea, es increíble porque a través de haber producido me he dado cuenta de lo importante que es que la gente te reaccione a una música y diga, esa música es de este artista, de este cantante, de este DJ. Ojalá algún día poder tener un hit que la gente reaccione y diga, joder, esta canción es de Cristian Zamora. Y yo he visto pinchar a Cristian Zamora y joder, es que no sé qué. Esa sería ahora mismo el mayor objetivo de todo eso. Si me convirtiera a alguien famoso, ojalá, ¿no? Nunca jamás se me olvidaría mi origen. Para quien me conoce bien, yo soy muy cercano, soy muy familiar, soy muy amigo de mis amigos, soy de cuidar a mi gente. Y aunque viva profesionalmente de la música, a veces he tenido que elegir y muchas veces he elegido, mira, me voy a quedar este sábado o este fin de semana sin pinchar porque es el cumpleaños de tal amigo y es imagínate, mi mejor amigo de la infancia y tal, y yo tengo que estar ahí, ¿sabes? Bueno, el siguiente fin te lo retomo y demás, y con mi pelea y demás. Yo siempre, como te digo también, quien me conoce, a donde yo voy, hablo de mis orígenes. La gente que conoce a Cristian siempre dice, joder, Casasimarro, tal, Cuenca, ¿no? Cuenca, eso era Cuenca. Digo, sí, ahí soy yo. O sea que jamás se me olvidaría. Al contrario, estaría orgullosísimo de decir, pues mira, estoy aquí y yo vengo de ahí, de este pueblecito. ¿En qué tipo de festival me gustaría pinchar? He de decirte que ahora mismo los festivales están cogiendo un rumbo extraño. Hablo más de España, porque la electrónica, como Big Room EDM que conocemos, ¿no? Este rollo Tomorrowland y demás, se está dejando de escuchar un poquito. Sí que están creciendo otros estilos de electrónica como el hardstyle, como el techno, tech house. Pero a día de hoy los festivales están variando mucho, están llevando cantantes, están llevando artistas de diferentes estilos y demás. Eso a mí no me disgusta, a mí me gusta una variedad. Te voy a hablar de los festivales en los que yo he podido ver en primera persona alguna vez y creo que a día de hoy el festival, el tipo y el rollo y el ambiente y todo lo que más me gustaría pinchar sería un Arenal Sound en España, porque creo que bueno, tiene mucho recorrido, es súper conocido, tiene escenarios con grupos, estilos de todo tipo. Y creo que el ambiente que se crea ahí, el rollo, la energía, me encantaría un tipo de festival. Pues en la música, te voy a decir, siempre lo he llevado dentro, ¿no? Yo recuerdo estar con 12 años, lo típico, 13, 14 años, con el ordenador, lo típico, me bajaba el Virtual DJ, lo instalaba, me metía, ponía canciones
que tenía por ahí por ordenador y no sabía, no tenía ni papa de cómo iba nada. Entonces, llevarlo lo llevé bastante dentro siempre. He de decir que mi abuelo tenía una discoteca que se hizo muy conocida, a lo mejor lo llevo ahí. Mi abuelo ha sido músico, mi madre ha sido música. Eh, entonces, bueno, te diría que de siempre lo llevo ahí. Y empecé desde 2014 a 2015, estuve un año entero autoformándome yo solo para estar preparado, porque hoy en día mucha gente toca dos cosas en su casa, le sale bien una mezcla y dice, bueno, estoy preparado para pinchar una discoteca. Hay mucho más que eso, hay psicología, hay saber llevar la pista, hay que encajar bien los tiempos de la música. Yo hasta que no me vi bien preparado no decidí dar el paso. Como te digo, 2015 fue la primera vez que pinché, pero a vivir de ello realmente llevo alrededor de 2 años, te diría. A partir de la temporada 2017-2018 fue cuando empezó a cambiar todo y ya 2018-2019 enteros es cuando yo estoy empezando a vivir bien de la música. Empezar realmente fue en 2015. ¿A quién o quiénes tengo como referentes? Pues mira, como antes he hablado de los españoles, que esos tres son mis artistas favoritos y mis referentes, te voy a hablar de los internacionales. Yo siempre, como referente principal, he tomado a Alesso. Siempre me he fijado en él, en sus producciones. O sea, tiene auténticos himnos de la electrónica. O sea, tiene Kalin, tiene If I Lose Myself, tiene Under Control, tiene Heroes, tiene Gears. Bueno, una barbaridad. Creo que es uno de los padrinos de lo que el Big Room, ese Progressive House ha llegado a ser, el Swedish House Mafia, toda esa influencia. Creo que es uno de los grandes padres, uno de los auténticos fundadores de lo que la música electrónica es a día de hoy. También tengo como referentes a Das Berlin. Creo que su forma de hacer esos remixes, esas producciones tan festivaleras, tan cañeras, a mí me emocionan, de verdad. Y por último, no los llevo siguiendo tanto tiempo, son mi último descubrimiento, te voy a decir, de estos últimos años. Son Third Party, ese dúo, o sea, creo que son la verdadera forma a lo que yo aspiraría y los que me inspiran para producir, porque esa forma de transmitir, esa forma de que su música para mí la puedas escuchar con ojos cerrados, que te haga llegar, que puedas ir a un festival, creo que es a lo que yo ojalá algún día aspirara a producir, ese estilo, ese Progressive House tan melódico, tan sentimental, y me quedaría con esos tres. Destacaría a Alesso, Das Berlin y Third Party. ¿Cuál sería mi máximo sueño por cumplir en el mundo de la música? Te diría, vamos a empezar por partes, te diría que un gran sueño sería ser reconocido en España, como puede ser, como te digo, a día de hoy Digi Nano o Albert Neve, que donde vayas la gente te conozca, la gente saque su entrada, haga su lista, y diga, joder, vamos a ver a Cristian Zamora, ¿no? Eso sería un gran sueño. Y por supuesto, ojalá algún día actuar en algún gran festival internacional. Queda lejísimos eso, ojalá algún día pudiera pasar, nunca hay que ponerse límites, ¿no? Pero serían mis grandes sueños. Y también a la hora de producir, como te comentaba antes, que alguna de mis producciones llegue a convertirse en un hit, que la gente la conozca y la relacione a mi persona y diga, esta canción es de Cristian Zamora, madre mía, tal, que temazo. Esos serían mis grandes sueños y mis grandes el sitio donde más he disfrutado pinchando hasta ahora, es difícil quedarse con uno. Te voy a decir un lugar donde siempre suceden cosas espectaculares, y es el Blue Summer Festival, que es en la zona de Cuenca, donde soy yo, porque fue uno de los primeros que me dio la oportunidad, cuando yo estaba empezando un poquito y demás, a que yo actuara. Y a partir de ahí ha sido una historia maravillosa. Hemos ido todos los años, menos uno, que por razones personales tuvimos que cancelarlo. Creo que ahí suceden cosas mágicas. Creo que es una fiesta referente en toda la zona de Cuenca ese día. Y ha sido y será uno de los festivales y sitios donde yo más he disfrutado. En Madrid me quedaría con una vez en Joy Slava, que pinché con un artista nacional que a día de hoy es súper conocido ya. Se llama Illenium, es americano. Y yo pinché y le hice el warm-up en Joy Slava. Y fue espectacular porque son de esas noches, bueno, la gente normalmente sale de fiesta con ganas y demás, pero esas noches que había magia en el ambiente, que de primera hora, desde abril, estaba llena la sala. Yo pinché alrededor de 2 horas más o menos,
y la gente estaba pendiente del DJ, porque muchas veces la gente sale, pero bueno, normal, te vas a pedir una copa, hablas, intentas ligar, ¿sabes? Y esa noche la gente estaba súper atenta a cualquier cosa del DJ, todo el mundo, absolutamente toda la pista, todos los anfiteatros que tiene y demás, mirando al DJ, la gente contigo a tope, saltando. Esa es, yo creo que la mejor noche en Madrid hasta el día de hoy. Pues nada, ha sido un placer compartir con vosotros un poquito de mis experiencias, que me conozcáis un poquito más. Todo mi apoyo y respeto para 3P Records y nada, seguro que no es la primera vez que nos cruzamos, os deseo muchísima suerte, os mando ánimos a todos y nada, nos vemos pronto en las pistas de baile. Un besito.